Vale, gracias por la introducción, Itxaso. Bueno, buenos días. Lo primero de todo, gracias por asistir a este webinar. Y nada, yo soy José Javier Imas y soy uno de los cofundadores de Piristec y os voy a explicar la parte del proyecto Optiorio que nos corresponde a nosotros, pero antes que nada pues voy a introducir un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y otros proyectos en los que hemos participado. Nosotros somos una spin-off del grupo de sensores de fibra óptica de la Universidad Pública de Navarra, la UNA, e inicialmente empezamos haciendo equipos para investigadores, pero a raíz de participar en una serie de programas de emprendimiento, pues vimos que con lo que sabíamos de espectroscopía óptica podíamos aportar soluciones para mejorar la calidad de los procesos del sector agroalimentario. Y esto ahora mismo se ha convertido en una de nuestras líneas de negocio más importantes. ¿Y qué es la espectroscopía óptica? Bueno, pues la espectroscopía óptica consiste en estudiar la interacción entre la luz y la materia. Cuando la luz ilumina una muestra, hay parte de la luz que es transmitida, parte que es reflejada y parte que es absorbida. Esto se puede medir de forma muy precisa y se puede relacionar con distintos parámetros de interés. Por ejemplo, en el caso de la luz absorbida, suele proporcionar información sobre la composición química de la muestra. ¿Y qué ventajas tiene la espectroscopía? Bueno, en primer lugar, permite obtener información no observable a simple vista, tanto por ejemplo en el ultravioleta como en el infrarrojo cercano, el NIR, que es muy utilizado en el sector agroalimentario. También, por otro lado, aporta una medida objetiva de la calidad, porque en el sector agro hay todavía procesos que se siguen realizando pues, a ojo de buen cubero. Entonces, tener una medida objetiva resulta valioso. Después también son medidas sin contacto y que no dañan la muestra. Hay ensayos físico-químicos de calidad que son ensayos destructivos y por tanto se realizan sobre una pequeña muestra y de ahí se extrapolan las propiedades de todo el lote, lo cual realmente no tiene por qué ser representativo. Entonces, si hay posibilidad de tomar medidas sin contacto, eso posibilita que se analice la calidad de todo el lote. Después, existe la posibilidad de desarrollar instrumentos portátiles que son compactos y fáciles de manejar o también desarrollar un dispositivo para instalarlo en la línea de producción para, como os he comentado, pues realizar medidas en continuo. Y luego la tecnología óptica es una tecnología apta para condiciones rigurosas de temperatura, humedad, ambientes corrosivos, inflamables. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues habitualmente planteamos proyectos divididos en tres fases. Primero, una fase de validación, donde inicialmente lo primero es establecer los requisitos que debe tener la solución y el parámetro o parámetros que se deben medir. Después hay que tomar medidas ópticas, que normalmente se requiere un número elevado y debe ser suficiente y también se deben caracterizar todos los casos que se quieran estudiar, todas las casuísticas. Y después ya utilizando técnicas, algoritmos de inteligencia artificial, se intenta establecer una correlación entre esas medidas ópticas que se han tomado y los valores del parámetro o parámetros que resultan de interés. Si la precisión que se alcanza con esos algoritmos en esta correlación resulta satisfactoria, pues ya pasaríamos a una etapa de integración, donde se desarrolla un prototipo que integre tanto el hardware necesario para la toma de medidas como el software que incluye este modelo de calibración y después se desarrolla un instrumento portátil o bien un dispositivo para instalar en la línea de producción. Y por último, sería necesaria una fase de verificación para comprobar que esto que había funcionado correctamente en un entorno controlado de laboratorio, pues también lo hace en la línea de producción. Parámetros que se pueden medir con espectroscopía, pues por ejemplo en frutas y verduras se puede realizar una clasificación por calidad a través del contenido en sólidos solubles, el agua, el color, la madurez. Después otro parámetro vinculado al contenido en azúcares en líquidos y que resulta muy importante son los grados Brix, que se utilizan en zumos, refrescos y salsas. En el arroz y el trigo tenemos, por ejemplo, la concentración de nitrógeno o proteínas. También hay parámetros del café
Respecto a la composición del vino, pues el alcohol, azúcares o ácido láctico. Y después, por último, pues entre otros ejemplos, también tendríamos el contenido en agua de grasas de la carne y el pescado. Y antes de pasar al proyecto Tiorio, pues quería explicar otros casos de éxito en los que hemos participado. En primer lugar, os quería introducir de detección de ramas en alubias. Butarra, que forma parte del grupo de Real Green Food, nos planteó si éramos capaces de detectar ramas que para ellos son un cuerpo extraño, que es un problema recurrente en el sector agro, en la línea de alubias, tanto con alubias planas como con alubias redondas. Puede parecer como relativamente obvio distinguir una rama de una alubia, pero por forma y color a veces es complicado, especialmente después del proceso de corte. Entonces, ellos ahora mismo es algo que realizan por inspección visual con operarios, y disponer de una solución automatizada pues supondría para ellos un ahorro de coste en mano de obra, o poder reubicar esa mano de obra en tareas de mayor valor añadido. Entonces, nos proporcionaron muestras correspondientes a 3 puntos distintos de la línea de envasado de producción, antes de la limpieza, después de la limpieza y el corte, y después de la limpieza, corte y escaldado. Y planteamos un estudio basado en espectroscopía de reflexión, que consiste en utilizar una fuente de amplio espectro, en este caso una fuente halógena. Después se emplea una sonda de reflexión. La luz va de la fuente a la muestra que hay que caracterizar, y están las alubias o las ramas, y la luz reflejada es medida por detectores que se denominan espectrómetros. Utilizamos un espectrómetro tanto en el rango visible como en el infrarrojo cercano, en el NIR. Y se emplearon distintos algoritmos, y al final el que dio mejor resultado fue un algoritmo de clasificación basado en redes neuronales. Los mejores resultados se obtuvieron en el tercer punto, después de la limpieza, corte y escaldado, con medidas en el rango visible, con una exactitud del 100%. La exactitud es el número de predicciones correctas, es decir, las veces que se identificaba correctamente si eran ramas o alubias, entre el número total de predicciones. Y tanto con el infrarrojo como en los otros 2 puntos, la exactitud no era tan alta, pero creo que en todos los casos será superior al 90%. Y después, otro caso que os quería comentar, este es un proyecto que hemos hecho junto con la empresa Nafosa a través de las ayudas del Gobierno de Navarra. Nafosa es una empresa de forrajes, y uno de sus productos es la alfalfa. Entonces, la calidad de la alfalfa está relacionada con el color, el porcentaje de humedad y el contenido en malas hierbas. Y la valoración de la alfalfa es realizada con inspección visual por un operario cuando llega el cargamento. Y en función de ello se paga al proveedor. Entonces, sí que es cierto que el operario pues tiene mucha experiencia en esta tarea, pero no deja de ser una medida subjetiva. Entonces, a veces ocasiona pues conflictos con el proveedor, que no tiene la misma opinión sobre la calidad. Entonces, disponer de una medida objetiva puede contribuir a evitar ese tipo de problemas. Además, ese operario que es experto pues puede faltar porque esté de baja, porque esté de vacaciones, o por ejemplo, si el cargamento llega de noche, pues que sea de noche influye a la percepción visual. Entonces, nuevamente, planteamos un estudio basado en espectroscopía de reflexión. Podéis ver que el montaje es prácticamente idéntico al montaje correspondiente al caso anterior, y también se estudió tanto el rango visible como el infrarrojo cercano. Como en este caso no es como el caso anterior, que había que distinguir el cuerpo extraño del producto, en este caso Nafosa lo que quiere es determinar la calidad, y ellos tienen hasta 6 calidades. Entonces lo que hay que hacer es ser capaz de reconocer en qué calidad va la alfalfa. Y también se realizó un algoritmo de clasificación basado en redes neuronales, y los mejores resultados se obtuvieron con la información del espectro visible, con una exactitud del 72%. En este caso se ha desarrollado un prototipo pues, que ya integra este montaje que veis de forma más compacta en un dispositivo, y también el modelo de calibración. Y ahora mismo se encuentra en una de las plantas de Nafosa bajo testeo,
y se sigue alimentando el modelo con nuevas muestras con el objetivo de mejorar la precisión del mismo. Y nada, después de estos ejemplos, pues voy a pasar a hablar del proyecto Teorio, que ya os he introducido antes, y Chaso. La problemática que nos corresponde a nosotros es que para el envasado de aceites de distintas calidades se emplean los mismos equipos. Entonces, esto resulta importante cuando se pasa de un aceite que contiene aceites refinados, como son, si no me equivoco, el aceite de orujo de oliva y el aceite de oliva, a los aceites de mayor calidad que no contienen aceite refinado, que son el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra. Entonces, si estos segundos se encuentran contaminados por los primeros, se rebaja su calidad, no pueden, por tanto, ser envasados como tales y supone una pérdida económica. El componente que se monitoriza para determinar si se cumplen los estándares de calidad y el aceite de oliva virgen y virgen extra pueden ser envasados como tales son los estigmastarianos, cuya concentración por legislación tiene que estar por debajo de 0,05 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que por nuestra parte perseguimos en este proyecto? Pues en primer lugar, disponer de una medida en tiempo real del grado de contaminación del aceite, porque ahora mismo lo que se hace es tomar una muestra, se lleva al laboratorio y se realiza un análisis con cromatografía de gases, que aporta una medida muy precisa, pero desde que llega la muestra que se dispone del valor pasan de media unas 3 horas. Entonces, no se puede tomar ahora mismo una decisión en tiempo real. El objetivo es, por tanto, ser capaces de determinar en tiempo real cuándo el aceite es apto para el envasado, porque ahora se realiza un proceso de limpieza y luego se pasa aceite de nuevo de mayor calidad que se quiere envasar hasta que se considera que todo el aceite anterior sea evacuado, pero realmente no se dispone de un control preciso del punto en el que el nuevo aceite ya está pasando completamente limpio, cumple con los estándares y como tal se puede envasar. Y se quiere disponer de esa información en tiempo real para de ese modo poder minimizar el desperdicio de aceite y lo que suponga un ahorro económico. Entonces, ¿qué planteamos como metodología? Bueno, pues tengo que introducir el concepto de fluorescencia. La fluorescencia es la propiedad que tienen algunas sustancias que cuando se ilumina con una longitud de onda, normalmente en el ultravioleta, esa sustancia emite luz a otra longitud de onda distinta, normalmente en el espectro visible. Y utilizar la fluorescencia para caracterizar una muestra es lo que se conoce como espectroscopía de fluorescencia. ¿Por qué hablo de fluorescencia? Bueno, pues porque el aceite posee comportamiento fluorescente. Cuando se ilumina en el ultravioleta con longitudes por debajo de los 400 nanómetros, aparecen dos picos de fluorescencia en el espectro visible. Por un lado, un pico más tenue entre 500 y 600 nanómetros que está asociado a la vitamina E y a otros productos, y por otro lado, otro pico bastante más intenso que está asociado a la clorofila, en torno a los 678 nanómetros. Entonces, lo que hemos hecho en primer lugar es establecer 3 niveles de adulteración. Un primer nivel, que sería el nivel que consideramos aceptable, que la concentración de estigmastarianos está por debajo de los 0,05 miligramos por kilogramo que establece la legislación. Un segundo nivel, que vamos a llamar de contaminación moderada, entre 0,05 y 0,5 miligramos por kilogramo, y ya un nivel de contaminación severa por encima de los 0,5 miligramos por kilogramo. Entonces, se están tomando medidas ópticas de aceite con distintos niveles de concentración de estigmastarianos, se toma aceite de oliva virgen y se va añadiendo aceite refinado hasta conseguir concentraciones de estigmastarianos en los 3 niveles diferentes de adulteración, y se están caracterizando con espectroscopía de fluorescencia. Entonces, se están testeando distintos algoritmos de inteligencia artificial y para establecer una correlación, y el objetivo es, dada una muestra, ser capaz de clasificar a qué nivel de adulteración corresponde. Si con esto tenemos éxito, un segundo objetivo ya más ambicioso sería ser capaz de intentar
recuperar el valor de concentración de estigmastidienos. Y ahora estamos con estas partes del proyecto y una vez alcancemos una precisión que consideremos satisfactoria, ya se pasaría a una etapa de diseño hardware y software de un prototipo, pues, que integre tanto los instrumentos de medida como el modelo de calibración, y después pasaríamos a fabricar una primera versión del prototipo a instalar en la línea de envasado de Urzate. Y nada, eso es un poco lo que os quería explicar sobre nosotros y sobre nuestra participación en el proyecto. Aquí os dejo nuestra información de contacto. Gracias de nuevo por la asistencia y por la atención. Y nada, ahora os dejo con Alfredo Ferrer, que es CEO de Vision Quality.